¿Qué tal, ingenieros? Bienvenidos a una sesión más de este curso de análisis de circuitos en corriente directa y en corriente alterna. Es tiempo de tocar el circuito paralelo antes de irnos a circuitos un poco más complejos. De este circuito, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, de este circuito nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a tener nosotros una corriente total. Esa corriente que nos va a estar suministrando esta fuente de alimentación, en este caso es una fuente de voltaje. Sin embargo, esta corriente podrán darse cuenta que exactamente en estos puntos, en este nodo que estoy marcando aquí, va a haber una corriente que va a atravesar a este resistor de 250 ohms y va a haber una corriente distinta que va a atravesar a mi resistor de 100 ohms. A final de cuentas, la corriente que está atravesando este resistor de 100 más la corriente que está atravesando este resistor de 250 nos debe de dar igual a la corriente total. Entonces, en este tipo de circuitos, Inges, quiero que tengan algo bien claro. La corriente se divide en un circuito paralelo, no así el voltaje. Los 9 volts que nosotros tenemos aquí son los mismos 9 volts que nosotros vamos a tener de caída de voltaje en este resistor de 100 ohms y también son los mismos 9 volts que van a caer en este resistor de 250 ohms. Entonces, ¿cómo podemos determinar la corriente que tenemos nosotros en 250 y la corriente que tenemos en 100? Bueno, vamos a ver al menos tres formas de hacerlo. La primera de ellas es obteniendo la resistencia total de este arreglo. La primera fórmula que nosotros siempre vamos a ver en muchos libros de texto va a ser la inversa de las inversas, que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Déjenme hacer un poquito de zoom. R2 más, aquí voy a poner 3 puntos suspensivos, más 1 sobre Rn, ¿sí? Y esto me va a dar mi resistencia total. Esta es la fórmula que conocemos como la inversa de las inversas. La segunda fórmula que nosotros podemos aplicar es resistencia total paralelo va a ser igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Entonces, esta fórmula, por ejemplo, aplica cuando tenemos dos resistores, como es el caso de este circuito que tenemos nosotros en pantalla. Entonces, vamos a resolver esto de una manera muy rápida y fácil y vamos a determinar cuál es nuestro resultado. Entonces, vamos a ver, resistencia total paralelo va a ser igual, vamos a ocupar esta fórmula que tenemos a la derecha, R1 por R2, que en este caso sería 100 por 250. Vamos a poner 100 por 250, que prácticamente lo único que estamos haciendo es sustituir los valores. Entre R1 más R2, que sería 100 más 250. Entonces vamos a resolver esto. 100 más 250 nos va a dar 350, eso lo podemos sacar muy fácil, pero 100 por 250, vamos a sacar aquí nuestra calculadora, donde tenemos aquí nuestra calculadora, aquí está. Muy bien, entonces tenemos 100 por 250 y vamos a obtener 25,000. Entonces, esto va a ser igual a 25,000. No, lo teníamos acá de este lado. Bien, vamos a ponerle aquí 25,000. Entonces 25,000 y aquí nada más vamos a dividir entre los 350 que nos dio en el denominador y obtenemos 71.42. Esta es nuestra resistencia equivalente, 71.42 ohms, que esto vendría siendo nuestra resistencia total. Fíjense el circuito que tenemos. Voy a quitar ahorita esta calculadora. Ese circuito es como si ustedes tuvieran una equivalencia de esta forma y lo vamos a explicar. Tenemos aquí nuestra fuente de voltaje
y nos queda un solo resistor. Nuestra fuente de voltaje sigue siendo la misma de 9 volts que nosotros dijimos que íbamos a poner, y aquí tenemos 71.42 ohms. Muy bien, ¿por qué es equivalente? Fíjense, nosotros sacamos la equivalencia del paralelo de estos dos resistores y esa equivalencia nos sale que es 71.42, de tal manera que nosotros podemos reemplazar estos dos resistores por uno solo, que es el equivalente de 71.42. Si nosotros tenemos voltaje y tenemos resistencia, podemos determinar la corriente total o la corriente que circula en este circuito. Entonces, eso lo vamos a hacer por medio de la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a nuestra resistencia. Entonces tenemos 9 volts entre nuestra resistencia de 71.42. Vamos a volver a sacar nuestra calculadora y entonces decimos 9 entre 71.42 y esto nos va a dar, nos da 126.01 miliamperes. Recuerden, nos está dando, lo voy a poner aquí arriba para que no haya dudas, nos da 0.1260151. Lo que yo estoy haciendo es recorrer tres cifras, 2, 3, aquí tenemos 1, 2, 3. Recorro tres cifras, mi punto decimal lo pongo aquí, en el 126, y cambio el 126 por, recuerden que esto es mili, perdón, aquí es mili y estos son micros, ¿sale? Entonces lo que estoy haciendo es recorrer mi punto, tres cifras a la derecha, por eso es que me queda 126.01 miliamperes. Una vez que nosotros tenemos eso, ya tenemos el amperaje que es la corriente total, 126.1 miliamperes. Y bueno, básicamente de ahí lo que podríamos hacer es lo siguiente. Si yo ya sé la corriente total, nosotros podríamos sobreescribir este circuito de esta forma, miren, y aquí va a ser, digamos, vamos a aprender algo nuevo aquí. Voy a poner mi circuito original, pero fíjense muy bien, en el circuito original voy a poner mis resistores originales que eran de 100 y de 250 ohms. Entonces aquí vamos a poner 100 y aquí ponemos 250 ohms. Y la corriente ¿cuál va a ser? Pues la que sacamos de 126.01. Vamos a poner aquí 126 miliamperes. Ahí está, 126 miliamperes. Aquí lo que podemos hacer es obtener nuestro voltaje. ¿Qué voltaje estamos teniendo nosotros en estas terminales? Y eso lo podemos determinar, pues nuevamente, a través de sacar nuestra equivalencia aquí. Ya sabemos que nuestra equivalencia nos va a dar 71.42. Y obviamente si tenemos la corriente podemos sacar el voltaje. Nada más lo voy a hacer rápidamente aquí con ustedes, pero miren. Voltaje es igual a I por R, ¿sí? Entonces el voltaje va a ser, si ya sé la corriente que es 126 miliamperes, lo voy a dejar ahí en 126 miliamperes, por 71.42, que es mi resistencia total, ¿esto cuánto nos va a dar? Vamos a sacar nuevamente nuestra calculadora. Y aquí tenemos 126 por, no, perdón, 126 son miliamperes, que es punto 126 por 71.42. Y esto nos da 8.99, o sea, nos queda algo así, 8.99 volts, que esto es muy similar a los 9 volts que tenemos nosotros originalmente en nuestro circuito principal. Entonces vamos a seguir realizando este circuito y nos queda, lo podemos hacer o resolver a través del divisor de corriente.
Utilizando el divisor de corriente, lo que nosotros tenemos va a ser lo siguiente. El divisor de corriente establece que si yo quiero saber la corriente en mi resistor X, lo que tengo que hacer es multiplicar la corriente total por mi resistor Y, que es el resistor opuesto, entre mi resistor X más mi resistor Y. ¿Sí? Entonces, aplicando esto, fíjense muy bien cómo lo voy a aplicar. Quiero saber la corriente en el resistor de 100. Si quiero saber esa corriente, entonces tengo que multiplicar corriente total, que en este caso sería 126 miliamperes. Esa es mi corriente total. Si yo quiero saber la corriente en 100, mi fórmula dice que debo de multiplicar por el resistor contrario, por RY, que sería en este caso 250. Entonces aquí le voy a poner 250, que es el opuesto, entre la sumatoria de ambos, que es RX más RY, que sería 350. Entonces aquí nos daría 350 ohms. Vamos a obtener ese resultado de esta operación. Fíjense, punto 126, que son 126 miliamperes, por 250, y eso nos da esta cantidad entre 350. Y eso nos da una cantidad de 90 miliamperes. Ese es nuestro resultado con respecto a la corriente en 100, 90 miliamperes. Si quiero saber la corriente en 250, entonces vamos a volver a aplicar nuestra fórmula. En 250, ¿cómo quedaría? La corriente total es la misma, 126 miliamperes, pero ahora vamos a multiplicar por el opuesto, que en este caso sería por 100. Entre la misma sumatoria, que da 350. Vamos a ver rápidamente cómo nos sale esto. Punto 126 por 100, y esto entre 350, y eso nos da 36 miliamperes. Ahora quiero que vean esto. Recordamos, nosotros en una clase anterior teníamos este diagrama en donde dije yo, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Según nuestra ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a analizar la corriente que tenemos en este lado. Es mi corriente total, que en este caso eran 126 miliamperes. Y luego nos está diciendo que, fíjense bien, hacia acá tenemos a R, la resistencia de 250. Hacia allá decimos que tenemos 36 miliamperes. En esta dirección tenemos 36 miliamperes. Y luego hacia abajo, este resistor de 100 ohms, ahí tenemos una corriente de 90 miliamperes. Y son 90 miliamperes en esta dirección. 90 miliamperes. Ahora fíjense bien, si tenemos 36 miliamperes que salen y 90 miliamperes que salen, ¿cuánto nos da? 36 más 90 nos da exactamente los 126 miliamperes que nosotros tenemos a la entrada. Por lo tanto, nosotros podemos aseverar que la resolución de este circuito es totalmente correcta, totalmente fiable. Entonces, aquí vamos a dejar esta teoría de esta resolución de un circuito paralelo. En nuestra próxima sesión vamos a ver la resolución de un circuito ya mixto, y poco a poco vamos a ir solucionando problemas con un poco mayor complejidad.